Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar estos deliciosos brewat de marisco y pescado. Son muy típicos en Marruecos y se comen muchísimo en el mes de Ramadán. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 400 gramos de abadejo. También podéis utilizar cazón, rosada o cualquier otro pescado blanco sin espinas. 200 gramos de gamba arrocera o gamba blanca, lo que vosotros encontréis en la pescadería. Esta es la gamba arrocera, he guardado un poco para la decoración, pero como os he dicho podéis utilizar también la gamba blanca o incluso langostino. 200 gramos de gambón. Yo al gambón y a la gamba arrocera les he quitado los intestinos. Los intestinos son estos hilos negros que se pueden observar al pelarlas. Y 300 gramos de calamares. Yo los he cortado de esta forma, pero vosotros podéis cortarlo de la manera que más os guste. 200 gramos de champiñones. Los podéis cortar a vuestro gusto. Yo los he cortado así finos y irregulares. 150 gramos de fideos de arroz, también se conoce con el nombre de vermicelli. 3 tomates, le he quitado la piel y las semillas y lo he cortado muy fino. 2 cebollas medianas, también la he cortado muy fina. 100 gramos de aceitunas sin hueso y cortadas en rodajas. Un poco de cilantro cortado muy fino. Un poco de perejil también cortado muy fino. 50 mililitros de salsa de soja. Un huevo. Una cucharadita de pimienta negra o al gusto. Una cucharadita de pimentón dulce. Media cucharadita de pimentón picante o al gusto. 2 guindillas, esto es opcional solo si os gusta el picante. Un poco de sal, yo la voy a añadir al final porque hay que tener en cuenta que la salsa de soja está salada y las aceitunas también suelen estar saladas. Un poco de jengibre natural, si no tenéis natural podéis utilizar una cucharadita de jengibre en polvo. 2 dientes de ajo. Yo he preparado un fumé de gambas para cocer los fideos de arroz, pero si vosotros no lo tenéis, no pasa nada, podéis cocer los fideos de arroz en agua normal. Y masa filo. Para estos ingredientes vamos a necesitar un total de 20 hojas de masa filo. Ahora, en un caso, añadimos el fumé o el agua, depende de lo que vosotros vais a utilizar, y dejamos hervir. Cuando el fumé empiece a hervir, le añadimos un poco de sal. Añadimos también los fideos de arroz y dejamos hervir durante 3 minutos, mezclando de vez en cuando. Pasados los 3 minutos apagamos el fuego y los dejamos en el fumé o en el agua otros 3 minutos con el fuego apagado. Pasados los 3 minutos los ponemos en un escurridor y los lavamos con agua fría para que no se peguen y los reservamos. Ahora en un sartén añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra. Añadimos las 2 guindillas, pero como os he dicho antes, esto es opcional. Añadimos también la cebolla.
Sofreímos la cebolla unos 3 minutos. Añadimos ahora el tomate también y lo sofreímos otros 3 minutos. Pasado el tiempo, añadimos el jengibre y el ajo. Yo lo voy a rallar, pero vosotros lo podéis picar muy fino. Añadimos el pimentón picante, el pimentón dulce, y la pimienta negra. Mezclamos todo y sofreímos unos 2 minutos. Añadimos también los champiñones y los sofreímos unos 5 minutos. Pasado el tiempo, voy a sacar la guindilla. Ahora le añadimos las aceitunas y mezclamos un poco. Añadimos también la salsa de soja y reducimos unos 3 minutos. Incorporamos los calamares y los dejamos hacer unos 3 minutos. Añadimos también el pescado y lo sofreímos unos 3 minutos. Y por último, añadimos la gamba arrocera y el gambón. El gambón yo lo he cortado en trozos más pequeños. Ahora sofreímos hasta reducir la salsa. Ahora que le hemos añadido todos los ingredientes, es el momento también de probar el punto de sal y si le falta, le podéis añadir un poco. Y ya tenemos la salsa reducida. Si por casualidad a vosotros os queda mucha salsa, podéis poner este relleno en un escurridor y dejarlo escurrir bien, porque si tienen mucha salsa, a la hora de hornear los brewats se van a romper. Ahora vamos a cortar los fideos de arroz con una tijera. Hemos puesto el relleno en un bol. Le añadimos el perejil y el cilantro y lo mezclamos. Le añadimos también los fideos de arroz y lo mezclamos también muy bien. Y ya tenemos el relleno listo. Ahora solo nos queda rellenar los brewats. Ahora cogemos la masa a filo,
Yo la voy a cortar de unos 16 centímetros y luego la doblo por la mitad, por lo cual se va a quedar en 8 centímetros. Es importante que en todo momento tengáis la masa filo envuelta en plástico para que no se seque. Ponemos también el horno a precalentar a 200 grados. Ahora cogemos una hoja y la doblamos por la mitad, como os he dicho antes. A mí me gusta ponerla doble para que no se rompa. Le ponemos una cuchara de relleno y fijaros ahora cómo vamos a cerrar el brewat. Cogemos de la esquina inferior y hacemos una línea recta más o menos. Ahora del otro lado lo subimos hacia arriba para formar un triangulito. Ahora cogemos el pico del triangulito y lo subimos para arriba y así hasta llegar arriba a la masa filo. Esta parte que ha quedado la podéis cortar con una tijera o también podéis hacer un poco de harina con agua y pegarlo. Pero a mí no se me despega a la hora de hornearlo porque si lo pongo boca abajo se queda bien pegado. Como habéis visto, no le he puesto a la masa filo mantequilla porque a la hora de hornearlo, si tiene mucha grasa, se va a abrir el brewat. Cuando los tenemos listos, los ponemos en una bandeja de horno con la parte de la masa filo que se abre por debajo. Como yo os he dicho antes, yo he optado por no pegar con harina y agua la masa filo porque normalmente no se abren, pero si vosotros queréis pegarlo, podéis pegarlo sin ningún problema. Los untamos muy bien con el huevo batido. Ahora los vamos a meter al horno con el horno ya precalentado a 200 grados. Lo vamos a poner a media altura con el fuego arriba y abajo durante 20 minutos o hasta que consigáis el dorado deseado. Os voy a contar un truco. Yo cuando pasa 10 minutos los saco del horno y los vuelvo a untar con huevo, esta vez por los dos lados. Esto hará que el dorado sea más uniforme, más brillante y más crujiente. Os voy a enseñar también la parte de la masa filo que no hemos pegado. Mirad cómo se queda pegada. Ahora los vamos a volver a meter al horno los otros 10 minutos restantes o hasta que estén bien dorados. Ya los tenemos listos. Mirad qué dorados quedan por los dos lados. Están también muy crujientes. Con esto hemos llegado al final de esta receta también. Quería deciros también que se pueden congelar sin ningún problema. Yo espero que os guste y que os animéis en prepararlos. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.